profesor, somos el grupo número 9 del paralelo número 9 y nuestro grupo está integrado por Cristina Guerra, Anthony Macías y mi persona Emilio Puebla, y vamos a resolver el trabajo autónomo para el video número 1. Bueno, ya. Dados los siguientes datos, tenemos que el literal A nos pide que calculemos la K dada esta fórmula. Aquí tenemos entonces que la aceleración es la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Pero para tener la función de un X tenemos que ponerle la velocidad. ¿Por qué? Porque velocidad es igual a distancias sobre tiempo. Entonces nos queda la siguiente fórmula, la cual tenemos que integrar. Y nos queda de esta manera. Ya, para saber cuáles son los límites, aquí los ejercicios no los dan. Aquí como estamos integrando en función de la velocidad, para los límites de integración, los ejercicios del dato ya nos los dan. Entonces tenemos que, en la posición, empezamos en 0.6 y lo llevamos hasta 1.2. Y en cuanto a la velocidad, tenemos, cuando es 1.2 es 9, cuando es 0.6 15. Entonces integramos. Tenemos un medio de b al cuadrado, ya podemos ir reemplazando de una, 9 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Del otro lado tenemos, esto es logaritmo, entonces logaritmo natural de 1.2 menos logaritmo natural de 0.6. Y de ahí ya solo tenemos acá, entonces despejamos. Ya, y esto de aquí, el negativo al otro lado nos da 103.87. Ok, podemos utilizar la misma ecuación que ya tenemos, solo lo único que cambiaría vendría a ser los límites. Tenemos la integral de b sobre x. Podemos utilizar los más aproximados. Entonces, si tenemos 1.5, utilizamos 1.2. Y en cuanto a la velocidad de 1.2 es 9. Y esta vendría a ser una incógnita cualquiera. Ya, entonces integramos medio de b al cuadrado menos 9 al cuadrado igual a menos 6. Logaritmo natural de 1.5 menos de 1.2. La K ya la tenemos, entonces lo único que tendríamos que despejar aquí es la B. Nos queda 24,64. Pasamos por ahí cuadrado. Ya, y aquí nos queda 24,64. 34,64. 5,88 metros sobre segundos. Y ahí es como tenemos la velocidad. ¿Ya? Ya. Entonces el literal C nos pide casi lo mismo, pero esta vez lo contrario. Necesitamos, nos pide la posición dada la velocidad que es 0. Entonces vendría a ser lo mismo, solo que cambia los límites. Aquí tenemos que es 0 y podemos coger cualquiera de los datos. Cogemos el 15, vale 0.6, 15, acá le comento, perdón. Entonces integramos, aquí es 0 menos 15 al cuadrado. Bueno, acá ya lo teníamos anteriormente, 103.87. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 0.6. Ya. Simplemente despejamos este logaritmo de aquí.
queda 0,57. 0,57. Y de ahí 1,70. le ponemos el Euler, nos queda 1,77 metros. Ya. El problema el número 2 nos dice primero calcular el desplazamiento máximo con que llega la partícula. Esto lo calcularemos mediante la ecuación de t menos y inicial es igual a velocidad inicial, tiempo, menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Al despejar esta ecuación, el tiempo de esta ecuación, obtendremos el tiempo de vuelo donde la pelota se desplazará a un x máximo. Y luego de tener ese tiempo de vuelo, despejaremos en la ecuación, la misma ecuación, pero para el eje de las x. Entonces, al calcular todo esto quedaría ya. Al despejar todos los valores en la ecuación cuadrática, encontraremos el valor que tendrá el tiempo de vuelo hasta donde y final será 0. Entonces el valor es 5.83 segundos. Ese tiempo de vuelo lo usaremos en la ecuación de x máximo, el cual es el siguiente. Entonces, este es 0, cuando hay velocidad inicial en x, es igual a 2 dividido para 2, 5.83 al cuadrado. Donde x máximo va a ser igual a 34.0 metros. Entonces, en la parte B nos pide calcular la altura máxima. Esto se da cuando la velocidad final que recorre la partícula es igual a 0. Entonces usamos esta ecuación de acá, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad del tiempo. Primero, antes de calcular la altura máxima, tenemos que calcular el tiempo que le toma llegar hasta esa distancia, en el eje de las y, donde el tiempo despejado sería igual a 2.04 segundos. Ese tiempo lo usamos en esta ecuación, la misma que usamos en la parte A del ejercicio. Pero en este caso el y inicial tomamos como marco de referencia el inicio del edificio. Entonces el y inicial es igual a 0 y esta representaría la altura máxima. Quedaría 20t menos un medio de 9.2. Despejando, reemplazando el valor de t que calculamos anteriormente, quedaría altura máxima sería 70.41 metros. Realizando todos los cálculos y restando todos los valores que obtuvimos. Entonces, este es el valor en metros de la altura máxima. El literal número C dice que, o letra C, perdón, nos dice que calculemos la aceleración normal y tangencial cuando la partícula recorre una distancia de 60 metros con respecto al suelo. Entonces, al despejar la ecuación de y menos y inicial igual a velocidad inicial menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, nos sale que el primer tiempo, donde la partícula recorre 10 metros entre la distancia inicial a la final, será 0.58 segundos. Entonces, al calcular, usar ese tiempo para calcular las velocidades finales de cada componente, nos dice que la velocidad final en x
será igual a 14.32 segundos. Y la velocidad final en y será 1.16. Entonces, al graficar los componentes de ese vector, nos da la velocidad, el vector velocidad. Entonces, luego, para calcular la aceleración tangencial y la normal, sabemos que la aceleración tangencial tiene la misma dirección que el vector velocidad. Entonces, está en la misma dirección que el vector velocidad graficado. Y la aceleración normal es perpendicular al vector velocidad, forma un ángulo de 90 grados con respecto a él. Entonces, al calcular todo, hacer los cálculos de todos esos ángulos, nos sale que la aceleración tangencial queda 10.12 metros sobre segundo y la aceleración normal queda menos 1.19 metros sobre segundo. Gracias. Tenemos una rueda de 50 centímetros de diámetro que tarda 10 segundos en tener una velocidad angular de 360 revoluciones por minuto. Entonces vamos a calcular la aceleración tangencial con la fórmula de la velocidad angular final igual a la velocidad angular inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. Reemplazamos los datos que ya nos dan. Como no nos dice nada sobre la velocidad inicial, suponemos que es 0. ¿Verdad? 12 pi. Está bien. Ya. El literal B nos dice que cuando llega a esta aceleración angular, ¿cuál es la velocidad lineal? Entonces sabemos que velocidad inicial es la velocidad angular por el radio. Reemplazamos los datos, sería 12 pi por el radio que es 0,25. Metros, sí. Ya esto nos da ya. El literal C nos pide la aceleración centrípeta a los 5 segundos. Entonces primero calculamos la velocidad angular en ese tiempo, sería 12 pi, lo que ya calculamos, por los 5 segundos. Esto nos da 7,2. Ya. Ahora con esta fórmula también calculamos la velocidad lineal, que ya sabemos que es W por el radio. Ay, espérate, te dije mal. Sorry. No, pura pausa. El literal C nos pide la aceleración centrípeta a los 5 segundos, entonces usamos la de velocidad angular, es 12 pi, que ya calculamos por 5, que son los segundos de ahora. Esto nos da 60 pi. pi. Ya. Y ahora con esto ya sabemos que la velocidad inicial va a ser 60, la velocidad lineal, perdón, va a ser 60 por el radio, y esto nos da 97,2. ya. Y ahora si la aceleración normal sabemos que es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, entonces va a ser 47,12 sobre 0,25, y esto nos da 8.882,64. 8.862, ¿cómo? 64. Ya. Un avión vuela desde el punto A hasta el punto B. Ya. Que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia, en la dirección este, al este. Acá. El viento sopla a 300 en la dirección suroeste. ¿Ya? Y si la velocidad del avión es 60 kilómetros por hora y la del viento 80 kilómetros por hora en la dirección suroeste, nos piden calcular el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Ya, entonces aquí aplicamos velocidades relativas, donde tenemos que la velocidad del avión va a ser igual a la velocidad
del viento más la velocidad del avión con respecto al viento. Ya, entonces, la velocidad del avión con respecto al viento, obtenemos la fórmula descomponiendo en sus componentes rectangulares de 600 km sobre hora, y la velocidad del viento también descomponemos en sus componentes rectangulares. Luego hacemos una suma vectorial, pero encontramos que tenemos una incógnita, que es el ángulo que forma el 600 km con el eje positivo de las x. Entonces podemos calcularlo aplicando la ley del seno. Entonces nos da una resultante del ángulo de 6,63 grados. Entonces procedemos a reemplazar en nuestra ecuación para la velocidad a. Entonces realizamos la suma vectorial y se nos hace 0 la dirección j de la velocidad del avión. ¿Por qué? Porque si vemos que nuestro vector resultante está solo sobre el eje de las x o de las y, entonces quiere decir que no tiene componente en y, lo que es razonable que se nos haya hecho 0 la dirección de la velocidad en j de nuestro vector resultante para la velocidad del avión. Entonces despejando y hallando resultados, nos queda que la velocidad del avión es 635,98, aproximadamente igual a 636 km sobre hora. Ya, entonces como el avión está haciendo un movimiento rectilíneo uniforme, podemos aplicar la ecuación de que distancia es igual a velocidad por tiempo. Despejamos el tiempo, que es lo que queremos hallar, entonces nos queda que distancia sobre velocidad. Las distancias nos dan que es 3.000 km sobre hora, y la velocidad la hallamos acá, que es 636 km sobre hora, lo que nos da un total de 4,7 horas. Eso es lo que tarda el tiempo en llegar del punto A al punto B del avión. Gracias.